Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Soria. Él era representante legal, digamos, defensor de Olavini, en este caso que ya cumple 2 años y que al parecer, bueno, ya se resuelve. Todavía creo que hay algunas instancias, algunas cosas que se deben cumplir, pero lo importante es que no se ha podido probar ninguna de las acusaciones que se ha tenido sobre Olavini. Y bueno, comentarle o consultarle al doctor, ¿pudieron en algún momento poner en duda al menos algo de lo que le acusaban a Olavini? Muy buenos días, estimado doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, agradezco mucho a Radio Hoja de Ruta Radio. Lamentablemente son 4 años, no son 2 años, son 4 años que se cumplieron el 11 de abril de este año. Acordémonos que el 11 de abril del 2019, mediante una rueda de prensa, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, decidió abrir un expediente, abrir un caso, inventarse un caso en contra de Olavini. Esto con el fin único de justificar las decisiones políticas que se tomaban en ese momento, ese mismo día, con la entrega de Julian Assange en nuestra embajada en Londres. Para esto se necesitó elaborar un plan, un protervo plan, en donde se necesitaba un chivo expiatorio, como en todos estos planes políticos, a efectos de poder, pues, como he dicho ya, justificar las acciones y decisiones políticas que se tomaron. Para esto era realmente lo más básico buscar quién había visitado a Olavini en la embajada, y a Julian Assange en la embajada, y vieron que Olavini lo había visitado en algunas ocasiones desde que fue asilado por nosotros en nuestra embajada. Y con esto pues se armaron el caso. Movilizaron a toda la policía, movilizaron a toda la justicia, autaron estas violaciones la Fiscalía General del Estado, lastimosamente, y le dieron preso a un inocente por 70 días. 71 días que estuvo preso Olavini. Pudo recuperar su libertad gracias a un habeas corpus. Y después de eso se dieron hasta la presente fecha más de 120 violaciones al debido proceso, que han sido recapituladas y que han sido observadas por más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, entre esas la misma ONU, el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estamos hablando de Democracy Now!, estamos hablando de algunas otras instituciones, como le digo, de carácter nacional e internacional, que observaron durante todos estos 4 años del proceso de Olavini. Respondiendo a su pregunta, jamás, nunca hubo siquiera un indicio que hayan podido probar en juicio en tribunal penal del supuesto cometimiento de un delito de Olavini. Recordémonos que primero él estuvo imputado por 3 actos. El primero, según dijo María Paula Romo, fue hacer acciones de desestabilización al gobierno del Ecuador. Eso nunca se probó. Dijo que en las próximas horas entregaba las pruebas del caso, nunca lo hizo. Luego lo vincularon, lo quisieron acusar por un supuesto hackeo, que era el ataque a sistemas informáticos. Jamás se pudo comprobar eso. Y luego cambiaron el tipo penal a un acceso no consentido a un sistema informático, supuestamente por una fotografía que habían obtenido del teléfono de Ola. Esto no fue en ningún momento siquiera materia de análisis por parte de la Fiscalía ni de CNT como acusadores particulares. El Tribunal Penal llamó la atención severamente muchas veces, tanto a Fiscalía como a acusación particular, porque jamás presentaron ni una sola prueba que trate siquiera de evidenciar algún tipo de delito, es decir, que exista una materialidad, que exista un delito, pero era un responsable. Y esto fue lo que en sentencia oral se decidió por parte del tribunal, además de manera unánime, rechazar la acusación, rectificar el estado de inocencia del señor Olavini y llamar fuertemente la atención a la Fiscalía General del Estado por no haber presentado nada, absolutamente nada, ni una sola prueba que lleve al convencimiento de que siquiera se haya cometido un delito. Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos la sentencia por escrito, estamos esperando que el tribunal nos la notifique, y después de esto, pues terminando con lo que había preguntado, nos veremos abocados a una segunda instancia si en el caso la Fiscalía o la acusación particular deciden apelar, cosa que ellos han dicho que sí lo van a hacer. Lamentamos mucho esto porque serán gastar nuevamente recursos del pueblo ecuatoriano. No me quiero ni imaginar cuánta plata del pueblo ecuatoriano se gastó en esta falacia, y nos veremos abocados a volver a defender a Ola en un tribunal penal de segunda instancia ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Estimado doctor, agotados todos los recursos que puedan tener aquí en el Ecuador, ya digo, la fiscalía si quieren apelar y después vendrá pues el tema de casación, se cerrará, ya estará en firme todo lo que se haga. ¿Ustedes han pensado en instancias internacionales como para, digamos, tomar acción en contra de los del Estado ecuatoriano y sus representantes? Sí, bueno, todas las opciones por parte del equipo jurídico de Lola han sido puestas en conocimiento de él. Lógicamente tenemos que ir cubriendo las etapas y las instancias necesarias para llegar a ese punto. Pero claro, más que nada, esto es algo que no se puede repetir en el Ecuador. Acordémonos que esta persecución en contra de Olavini fue uno de los casos más sonados porque se hablaba de estos delitos informáticos, en donde este fue, digamos, el primero en donde el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones decidieron culpar a alguien. Entonces yo creo que esto tiene que tener una trascendencia nacional e internacional. Considero que tenemos que sentar un precedente para que estas políticas de Estado de persecución no se vuelvan a repetir ni en el anterior gobierno, ni en el anterior a ese, ni en ningún gobierno. Tenemos que dejar trabajar a la justicia en paz. Vemos cómo estamos realmente ahora, completamente anegados por una ola de inseguridad, y necesitamos que nuestras instituciones sean fuertes. Así que yo creo que Ola tomará la mejor decisión, no solo para él, sino para sembrar este antecedente para que estas persecuciones no se vuelvan a dar en el Estado ecuatoriano. Al precedente para la justicia ecuatoriana y obviamente para, digamos, a nivel internacional nos están observando sobre este caso, ¿no? Porque el caso empezó mal. Primero era un hacker ruso, después fue suizo, terminó siendo sueco. O sea, todo este tipo de cosas, porque ni siquiera sabían quién era. Pero todas estas mentiras que se hicieron sobre el caso Olavini, pues han sido destapadas, descubiertas, y como usted dice, pues han sido observados inclusive por los jueces, pero se mantienen algunos con ese relato de que hubo una vulneración a los sistemas informáticos, pero hasta ahora nunca se ha podido probar. Nunca se pudo probar, no se ha podido probar y no se va a poder probar porque no existe delito alguno. Esto fue únicamente una imputación política, como sabemos, para poder entregar a Juliana Sánchez y tener una excusa para hacerlo, ¿no? Y así es. Y lamentablemente las instituciones que están llamadas a cuidarlos y a proteger los derechos humanos y los derechos civiles de las personas, lamentablemente, como digo, auspiciaron estas decisiones políticas. Estoy hablando de la Fiscalía General del Estado, que sabiendo que no existía ningún tipo de indicio siquiera para meterle preso a una persona, a un sueco, porque como usted bien dice, primero hablaban de un ruso, luego hablaban de en la boleta de detención de Ola consta un suizo. Imagínense, yo llego a detenerle a una persona y le digo, usted es Olavini suizo. No, yo soy Olavini, soy sueco. Y aún así lo detienen. Es una locura. En la audiencia de formulación de cargos, estimados radioescuchas, es inverosímil. Les voy a contar, en la audiencia de formulación de cargos utilizaron libros, es decir, llevaron libros para usarlos como evidencias o como indicios del cometimiento de un delito. Libros que uno puede comprar en una librería. Entonces, a ese punto llegó la irracionalidad de las instituciones en ese momento para justificar lo que pasó. Y lamentablemente los jueces lo permitieron. Estuvimos nosotros anegados por más de 2 años a un proceso ralentizado y lleno de violaciones de derechos humanos por parte de una jueza, Yadira Marisol Proaño Bando, que ni siquiera concedió una caución a la cual tenía derecho Olavini porque no se le había aprobado nada. En la audiencia preliminar, que es donde tuvo que haberse acabado esta locura, nosotros presentamos más de 200 pruebas de violaciones a procedimiento, a violaciones a derechos humanos. Y ella en 30 segundos, exagerado, dijo que no había ninguna violación y que seguimos adelante, cuando ella tuvo que haber motivado cada una de las argucias de los argumentos que nosotros estábamos presentando. Simplemente no fue así. Nosotros supimos que desde el día 1 fueron presionados y estos malos jueces se dejaron presionar, y el resultado de eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una institucionalidad jurídica completamente desvanecida y personas o ciudadanos de pie que no confiamos en nuestras instituciones y que realmente preferimos buscar nuestra propia salvaguarda en otros lugares. Se hablaba también ¿cómo es? De USBs, de memories que se habían retenido y todo lo demás. Nada de eso probó lo que querían los señores de estos que estaban imputándole a Olavini. Porque yo digo,
hay medios de comunicación que hicieron un relato en el que decían, no, pues ahí están las memories y por usar tantas memories ahí estaba hackeando y todo eso. Entonces, así fue. O sea, así fue la locura. Dijeron que porque tenía tantas memory flash que entonces ahí está la prueba del cometimiento del delito. Es como que a mí, yo me dedico a las leyes, vengan y me metan preso y usen mis libros en contra mío porque decir que tengo muchos libros y que por eso soy peligroso. Todo, absolutamente todo. Las leyes, doctor, entonces a usted hay que juzgarle. Imagínese. Ahora causa risa, pero en ese momento, pues obviamente tratando de armarles un caso y tratando de justificar, como usted bien dice, la detención de Julian Assange, o sea, la entrega de Julian Assange, que obviamente también tendrá que ser juzgada porque se entregó a un ecuatoriano, porque él sigue siendo ecuatoriano, a la justicia de otro país. Así es. Violamos todos los tratados referentes al asilo y además entregamos algo que es lo más importante que creo que podemos tener como ciudadanos ecuatorianos, que es la soberanía. Nosotros dejamos a un lado nuestra soberanía y dijimos, tomen, aquí tienen un ecuatoriano, porque como usted dice, a esa fecha Julian Assange era un ecuatoriano. Entiendo, porque todavía no le dieron la nacionalidad, ¿no? No sobre decir esto porque entiendo que hubo un proceso de lesividad y creo que se le fue retirada ya la ciudadanía, pero no estoy seguro. No, yo creo que todavía sigue, porque hemos conversado con el abogado, justamente el representante de Julian Assange acá en Ecuador, y aún no se le ha retirado la ciudadanía y eso es peor todavía. Mire usted, así es. Y ahora que Julian Assange está recluido en una cárcel de 2x2, violentado sus derechos humanos todos los días, en todo momento. Yo digo, ¿justificó todo esto? ¿Se justificó toda esta entrega de soberanía, toda esta entrega de principios? Mírenos cómo estamos. ¿Acaso somos Suiza ahora gracias a todo lo que se hizo? No. Estamos sufriendo las consecuencias de justamente estos actos, ¿no? Estimado doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y, claro, recordar siempre este caso porque, primero, que nos da vergüenza como ecuatorianos el haber actuado así contra una persona que prestaba sus servicios o presta sus servicios todavía aquí en el Ecuador, pero que quisieron enlodar su reputación, indicando que era un hacker, que era una persona que estaba desestabilizando, pero nada de eso pudieron probar y lo que hemos tenido ahora es que agachar la cabeza como ecuatorianos, pedir disculpas, porque eso es lo que nos toca, pedirle a Olavini disculpas por todo lo que él ha vivido, o sea, 71 días detenido, o sea, nadie le va a devolver esos días. Y eso es lo que a nosotros como ecuatorianos nos avergüenza, a la mayoría de ecuatorianos. Y como bien dice el doctor Soria, ¿no? Es la consecuencia de la desconfianza que tenemos hoy en el sistema de justicia. Por eso criticamos duramente lo que está pasando hoy en el sistema de justicia. Estimado doctor, su mensaje final a nuestra audiencia que nos escucha. Agradecer mucho el espacio, gracias a la memoria, porque yo creo que la memoria periodística es lo que nos libra de la barbarie. Simplemente agradecer nuevamente y pedir que este caso no se olvide, porque todavía ni siquiera se acaba. Olavini sigue presentándose todos los viernes ante Fiscalía, sigue teniendo prohibición de salida del país, sigue su cuenta congelada, su inversión congelada, porque además Olavini hizo una inversión para poder ser residente ecuatoriano, hizo todo bien. Y esto sigue congelado. Es decir, sigue secuestrado por un Estado indolente, independientemente de quién esté sentado en el gobierno, simplemente porque las instituciones que están llamadas a protegernos no funcionan. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Carlos Soria, abogado defensor de Olavini. Cosas que tenemos que recordar y no olvidar, porque no podemos volver a cometer los mismos errores. Estimados amigos, muchísimas gracias. Regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.